5 de agosto nos hemos dado cita, como decía al inicio, para orar por todos aquellos que perecieron el 5 de agosto. Al menos así lo teníamos en la iglesia, orar por aquellas personas que fueron lamentablemente en el desastre, murieron en esta catedral y en toda la provincia. Siempre nosotros usamos una palabra teológica que es memorial. Lamentablemente muchos cementerios, algunos tienen ese título de memorial, pero el memorial tiene algo interesante. Se habla de memorial en torno a la Eucaristía. La Eucaristía es un memorial porque no solamente recuerda el pasado, como alguien que toma una foto y recuerda cuando tenía 5 años. El memorial tiene una cosa muy linda, tiene recuerdo, pero a la vez actualización. Y se dice eso de la Eucaristía, cuando los sacerdotes celebramos, no es que estamos recordando lo que Jesús hizo hace más de 2000 años, sino que la Eucaristía se actualiza, se convierte para nosotros en un espacio de reflexión y de alimento. Cuánto me gustaría que el recuerdo del 5 de agosto sea un memorial, no solamente para recordar lo que sucedió, sino cómo seguirnos proyectando en el presente, en lo que cada uno tiene que cumplir desde su misión. Por eso quisiera yo recoger este texto tan bello de Jeremías, que en definitiva le enseña al pueblo de Dios a tener esperanza. Dice: el pueblo de Israel que se libró de la espada halló misericordia en el desierto y camina hacia el descanso. El Señor se lo apareció y esto le dijo: yo te amo con amor eterno, por siempre me apiado de ti, volveré pues a construirte. Está hablando de aquel pueblo que tuvo que abandonar y irse al desierto y dejar su pueblo. Yo te construiré y serás construida como la capital de Israel. Yo creo que esto nos dice a todos nosotros algo, esta palabra que atraviesa también los siglos y la historia, y nos invita también a seguir teniendo confianza en Dios nuestro Señor. Solamente Él nos va a enseñar a reconstruir las cosas. Volverás a tocar tus panderos y saldrás a bailar entre músicos y coros. Volverás a plantar viñas en los montes y los que las planten las disfrutarán. En la montaña de Efraín gritarán los centinelas: ya es el día, levántate y vamos a Sión, hacia el monte de nuestro Dios. Qué bello que nos devuelva estas palabras a todos, para seguir entendiendo que tenemos que pasar momentos difíciles, y esos momentos difíciles hay que mirarlos con los ojos de fe, pensando que Dios también sigue actuando. Tenemos que ser, como siempre se ha dicho, los tunguragüenses y ambateños, hombres y mujeres de mucha esperanza, y seguir pensando que tenemos que hacer de Tungurahua y de Ambato siempre una ciudad amigable, una ciudad donde que nos vean a los ciudadanos gente fraterna, responsable, dispuesta a poner siempre su mirada en Dios. El problema de estas generaciones nuevas es que muchas veces casi todo lo que realiza piensa que se debe únicamente a sus propias capacidades y éxitos, pero la palabra nos recuerda que solamente Dios es el que puede hacernos entender que con su presencia y su fortaleza podremos reconstruir todo, como hicieron nuestros mayores. En cambio, el Evangelio es un Evangelio lindo cuando
Jesús va a una ciudad, a una comarca de Tiro y Sidón, donde estaba mucha gente pagana, pero era gente que creía mucho en la brujería. Yo normalmente a nuestra gente en las parroquias altas les hablo de esto, de la brujería, porque hay gente que sigue confiando en la brujería y se vienen a gastar la plata aquí en Ambato, y hay lugares donde pueden ir a buscar respuestas a sus males. Así era más o menos Tiro y Sidón, donde el Señor Jesucristo decidió ir a predicar. Y ahí se le apareció una mujer que tenía una hija que estaba, dice, endemoniada. Y Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Y él contestó: yo no he venido y no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Esta es una frase muy dura, porque en definitiva le dice: tú eres una pagana, yo he venido para el pueblo judío. Y ella se acercó a Jesús y postrándose le dijo: Señor, ayúdame. Y él le respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Más duro todavía. Pero ella le replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo quiero resaltar esa insistencia y esta fe de esta mujer, porque muchas veces nosotros fácilmente nos podemos enojar por cualquier circunstancia, porque nos dijeron esto, aquello, pero esta mujer persistente, porque sabe que de este hombre puede salir algo bueno para su hija, y le dice: no, hasta los perritos se comen de las migajas que caen de los perros. ¿Qué quiero decir yo con esto? Cuánta humildad nos hace falta en el mundo. No perdamos de vista la humildad, que no solamente hay que predicarla, sino vivirla. La humildad abre una cantidad de puertas, nos abre puertas interesantes, porque vamos a entender el dolor del otro, el sufrimiento, y por eso el Señor le termina: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Si queremos ver milagros en nuestra vida, empecemos por la humildad. Hay gente que a veces viene a la iglesia y le pide al Señor: pero si no cumples esto. Una vez, después de la pandemia, vino una señora que murió su mamá. Venía todos los días a esta catedral. Y la hija vivía en Alemania, en algún lado, y vino con la mentalidad europea y que me pidió una cita. Yo me imaginé que me venía a agradecer, porque todos los días ella venía a la misa. Y la señora me dijo: yo vengo a discutir con usted. Mi mamá todos los días en la catedral, viene la pandemia y se muere, tanto que le había rogado a Dios que le cure y no le curó, pero así enojadísima. Y yo le contesté: ¿cómo sabía usted que era la voluntad de Dios que viva o muera? Eso solo lo sabe Dios. Tenemos que ser gente confiada en la voluntad de Dios. Dios es el que dirige la historia, y nosotros salimos al encuentro de ella dispuestos a decir: que se cumpla tu voluntad, no lo que yo quiero. Tal vez mis oraciones son lo que yo busco, pero ya el Señor nos indicará el camino y la forma. Por tanto, quédense con estas bellas palabras de esta mujer que sabe tener una fe tan grande. Vengamos con esa fe hoy a esta catedral que ha visto pasar la historia, ha recogido tantos pasos de tantas personas, siendo este lugar central donde está Ambato. Los ambateños eran felices cuando el 8 de agosto vino la bula de erección de la diócesis de Ambato.
tanto habían luchado a través de un comité de damas y caballeros para que se volviera nuestra provincia diócesis. Y eran orgullosos mirando la imponente catedral de 5 naves. Imagínense, pueden hacerse una idea, 5 naves, donde el altar mayor está en este lugar donde todavía se conserva, y ahí está una leyenda que ustedes pueden. Ahí era el altar mayor y la catedral miraba hacia el Parque Montalvo. 5 naves, y que estuvo la mano del gran arquitecto, el padre Brüning, que era un sacerdote lazarista alemán, que reconstruyó casi todos los templos del Ecuador, y pasó de lo colonial un poquito a la época, al neogótico. Y él fue el que puso la mano en la construcción y los planos de lo que llegó a ser esta imponente iglesia matriz como se la conocía. Pero como digo, el 8 de agosto llegó la bula de erección y se constituyó ya como iglesia diocesana. Y eran felices los ambateños esperando al obispo, al primer obispo que debía llegar a la ciudad. Ahí viene el terremoto, casi al año de la erección. Y justo era un primer viernes donde el altar mayor, porque tenía algunos altares laterales, se celebraba justamente, estaba expuesto el Santísimo, y aquí había niños de la catequesis y gente mayor también en la celebración. Y el que estaba en ese momento en adoración al Santísimo era el cuarto Juan de Ambato, el padre Juan Bautista Palacios, que algunos le consideran así, el cuarto Juan de Ambato, no solo los 3 Juanes, sino el cuarto. Un célebre sacerdote muy conocido en la ciudad, que no solamente puso su vida al servicio del Evangelio, sino sus bienes los puso al servicio de la fe y de la educación. Estaba él adorando al Santísimo cuando vino el primer temblor a las 2:05. Y algunos salieron, algunos se quedaron, porque el sacerdote en adoración y confianza siguió invocando al Señor. El vicario general que estaba donde es ahora la curia, era la casa parroquial, al sentir el temblor viene enseguida y se sube al púlpito y empieza a animar a la gente. Y justo a las 2:10 viene el segundo temblor, donde cae. Lo primero dicen que se cuarteó toda la nave, vino el segundo temblor y cayó todo el tumbado. Las paredes quedaron casi intactas. Con ese segundo temblor, ¿cómo sabemos? Porque el reloj de la catedral, que hoy está en la Merced, quedó marcado a las 2:10 de la tarde, cuando cayó. Y claro, hubo mucho sufrimiento entre la gente, mucha zozobra, siempre mirando a Dios porque lo que había sucedido. Este recuerdo nos tiene que hacer pensar a todos que es cierto que tenemos que pasar por momentos difíciles y álgidos de la vida. Dios no sé lo que nos tenga preparado, pero necesitamos seguir estando en pie, seguir también en los 2 tiempos recogiendo las situaciones difíciles que a veces vivimos. Pero en medio de esas realidades, yo quisiera resaltar cómo los ambateños se unieron, cómo entendieron, cómo vivieron la fraternidad y la unión para poder reconstruir todo lo que estaba acabado. Y así logramos tener la ciudad que tenemos hoy. Por tanto, pidámosle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos permita seguir en estos tiempos también pensando cuál es nuestro aporte como ambateños y como tungurahuenses. No pensemos solo en las autoridades, pensemos también en nosotros, porque Ambato lo hacemos todos, Tungurahua lo hacemos todos, cada uno desde su trinchera, desde su espacio, desde su lugar. ¿Qué hace por Ambato? Y
Y solamente así entonces podremos nosotros decir que nos sentimos bendecidos por ese Dios que nos sigue haciendo entender en medio de la realidad nuestra propia historia. Siempre las situaciones no pasan porque sí, siempre suceden porque la voluntad de Dios lo permite. Y ahí debemos nosotros sacar las sabias enseñanzas que nos deja. Por tanto, en este día recordemos a todos esos hombres y mujeres que murieron, y también recordemos a aquellos hombres y mujeres que levantaron la ciudad y que hicieron también de esos momentos difíciles momentos para levantarse y entender que la vida continúa. Que Dios nos ilumine y que la Santísima Virgen de la Elevación, nuestra patrona, siga guiando y acompañando nuestra vida. Así sea.